mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Estudios del Santuario. La purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Hace 8 días estudiábamos lo que fue el gran chasco y la parábola de las 10 vírgenes. Vimos de que aquellos que tenían sus lámparas con aceite no se desanimaron por este gran chasco que les aconteció, sino que tomaron sus lámparas nuevamente y empezaron a estudiar nuevamente las escrituras. Recordemos que la lámpara representa la palabra de Dios y ellos tomaron nuevamente las escrituras para ver en dónde estaba el error. Y hoy vamos a ver cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron y pudieron comprender qué era lo que las escrituras realmente querían decir. Hoy vamos a estudiar una parte de la purificación del santuario. El servicio del santuario, como lo hemos venido estudiando en esta travesía, tenía 2 servicios. El uno era el diario y el otro era el anual. Hoy vamos a enfocarnos en el servicio diario. La cita que vamos a ver hoy quizás ya las hemos visto en estudios anteriores, pero entonces vamos a hacer, por decir así, como un recorderis, ya enfatizándolo directamente a lo que es la obra de Cristo en el santuario celestial. Dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él, el Hijo de Dios, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que quiere hacer nuestro Padre Celestial, curarnos de la lepra del pecado. Y solamente había un remedio para ello, y era la sangre preciosa de nuestro amado Salvador, del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es la purificación del santuario? Dice la sierva del Eterno: en el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Esto era lo que necesitaban conocer nuestros pioneros en ese entonces. ¿Qué era la purificación del santuario? Sí, porque ellos ya habían dado con la fecha exacta que de la finalización de los 2300 tardes y mañana, pero ellos necesitaban conocer realmente cuál era el servicio que se iba a efectuar. Y qué bonito que para ellos tuvieron que ir, ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, para ver en qué parte de las Escrituras hablaban sobre la purificación del santuario. Y dice que en el Antiguo Testamento se hace mención precisamente de esto, en las figuras, y ahí es donde vemos la importancia de poder, de conocer lo que es las figuras para poder entender la realidad de las cosas, que no podemos desechar el Antiguo Testamento diciendo que esto era para los judíos y que nosotros no tenemos necesidad de estudiarlo y de conocer cuál era el mensaje que el Señor nos quería transmitir a través de estas figuras y sombras. Sí, allí vemos la importancia de una profecía tan importante como es la purificación del santuario celestial. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la epístola a los Hebreos, ahorita vamos a meditar en toda esta epístola, en el capítulo 9 del libro de Hebreos, se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión, que es perdón de pecados. Eso significa remisión. Es decir, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales
fuesen purificadas con estos sacrificios, es decir, los sacrificios de animales, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, a saber, la preciosa sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a meditar un poco en lo que es el capítulo 9 de la epístola de Hebreos. Esta epístola nos empieza hablando de lo que es el santuario terrenal del primer pacto. Este fue el capítulo que lo llevó a comprender a nuestros pioneros lo que fue la purificación del santuario. Allí ellos encontraron de que había un santuario en el cielo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ya lo hemos estudiado. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Aquí, el apóstol no pronuncia el altar del incienso, pero este también estaba allí frente al velo del lugar santísimo, el altar del incienso. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro. Recordemos que el incensario de oro era el que cargaba el sumo sacerdote en su mano, donde llevaba brasas del altar y llevaba el incienso, y lo introducía aquí en el lugar santísimo del arca del testimonio. Aquí también estaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que es decir, la tapa, que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Perdón, la urna de oro es el cajón, ¿sí? La cubierta es la que está acá. Y lo que contenía la urna de oro, que es el cajón, era el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle por cuestiones de tiempo. Pero bueno, esto ya lo hemos venido estudiando durante toda esta travesía, y así inicia el capítulo 9 del libro de Hebreos, haciendo una descripción de lo que era el santuario terrenal del primer pacto, haciendo énfasis de que este primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y sigue diciendo la cita: y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, diariamente, para cumplir los oficios del culto. Pero, que era este el que se realizaba diariamente, el continuo sacrificio, recordemos que era a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, sí, que era el culto matutino y vespertino, en donde se llevaba diariamente un corderito para sacrificarlo. Pero en la segunda parte solamente podía entrar el sumo sacerdote, una vez y solamente una vez al año, en el lugar santísimo, no sin sangre. Interesante, no tenían que entrar sin qué, sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo. Recordábamos que en el día de la expiación, lo primero que tenía que hacer el sacerdote era reconciliarse a sí mismo y reconciliar su casa, para después poder presentar los sacrificios, el sacrificio por los pecados del pueblo. Dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, que mientras se ofrecía durante el año el servicio en el lugar santo, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, sino que había un día especial. Mientras estuviese en pie esa primera parte del tabernáculo, que era el lugar santo, no podría el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver qué representaba eso en el ministerio del Salvador, lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto,
porque esto era una representación de las figuras, ¿sí? de la realidad de las cosas. Porque dice que esta no puede hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica este culto, porque esto era una representación del verdadero sacrificio que se iba a hacer. Y vemos aún en la historia del pueblo de Israel que muchos, por más de que presentaban estos sacrificios y ofrendas, llegó un punto en que el Salvador dice, hastiado estoy. ¿Por qué? Porque ellos no habían comprendido la realidad de las cosas y por ende este culto no había perfeccionado sus conciencias. Pero aquellos que miraban en este corderito al Hijo de Dios, al Mesías prometido, en ellos se perfeccionaba realmente el amor de Dios, porque ellos miraban más allá de lo que veían sus ojos. Ellos no solamente se quedaban con este sacrificio, porque es que desafortunadamente el verdadero culto de Dios se mezcló con el culto pagano de las naciones vecinas, de que las naciones vecinas pensaban de que tenían que presentar muchos sacrificios como justificación propia para poder ser recomendado delante de sus deidades paganas, que entre más sacrificios ofrecieran, entonces podían aplacar la ira de sus dioses. Y aún el pueblo de Israel llegó a tener ese concepto errado de Dios, del Dios de Israel, pero ellos no entendían de que lo que el Padre Celestial les quería transmitir a través de este sacrificio era de que Él los amaba y de que iba a entregar a su amado Hijo para que ellos pudiesen ser redimidos, purificados, santificados. Aquellos que lo entendieron pudieron gozar aún cuando el Mesías no había venido, pero pudieron ver por la fe a ese Mesías prometido y gozaron de las promesas de este sacrificio. Sigue diciendo que bueno, dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y sigue diciendo, pero estando ya presente Cristo, ya ahorita vemos la realidad, ¿sí? El apóstol primero se enfocó en presentar lo que fue la figura de las realidades eternas. Ahorita vamos a ver la realidad que es Cristo. Dice que la sangre de Cristo es la que realmente nos puede limpiar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Amén, gloria a Dios. Para nuestros pioneros se tuvo que haber abierto una luz magnífica. Yo creo que ellos cuando encontraron eso, su corazón descansó. Encontraron de que había un santuario en el cielo, un santuario que fue hecho no por manos humanas, es decir, no de esta creación, que había un santuario aparte del cual nos describía el libro de Levítico, y que dice no por sangre, que Cristo entraría no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por medio de su propia sangre, y que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que salir nuevamente, pero el Salvador entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, me llama la atención esta parte de la cita, porque si nosotros nos vamos a lo que es el Pentateuco, allí vemos que habían cantidad de ceremonias de purificación. La mujer que después de que tenía a sus hijos tenían que purificarse. Dice que también las cenizas de las becerras rociadas eran los que tenían contactos con muertos y habían diferentes, también por los que tenían lepra, bueno, y habían diferentes ceremonias de purificación.
para purificar ¿la qué? La carne. Pero dice que si la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas podían purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Mire que el Hijo de Dios es capaz ¿de qué? De limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mientras que los sacrificios de toros, de machos cabríos, de becerros, no podían limpiar nuestras conciencias. Este sacrificio completo del Hijo de Dios sí tiene la capacidad de purificar nuestras conciencias, de limpiarnos, de santificarnos. Porque recordemos, y bueno, la vez pasada el hermano Emanuel tuvo un mensaje muy especial sobre lo que era la justicia imputada y la justicia impartida de Cristo. La justicia imputada nos la da Cristo a través de su sacrificio, a través de su sangre, nos da ese derecho del cielo, pero a través de su justicia impartida hace esta obra precisamente, limpiar nuestras conciencias, capacitarnos a través de su espíritu para que nosotros podamos servir al Dios vivo, porque naturalmente, hermanos, estamos enemistados con Dios. La carne y el espíritu siempre están ¿en qué? En constante contradicción, pero por el sacrificio de Cristo que nos limpia y también por medio de la obra de su espíritu, podemos tener la plena seguridad de que Jesús es suficiente, es un sacrificio completo que nos hará no solamente limpiar, no solamente nos dará la limpieza de nuestros pecados pasados, sino que nos ayudará para que constantemente estemos viviendo en novedad de vida, en una vida nueva, conforme a la voluntad del Señor, de nuestro Padre Celestial. Ahora, sin sangre no hay remisión de pecados. Sigue diciendo, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza. Esta versión la tomé de la Biblia Dios habla hoy, que es un poco más entendible para que puedan comprender esta parte. Porque Jesucristo es mediador de una nueva alianza, un nuevo pacto y un nuevo testamento. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Algo que me llamaba mucho la atención al leer esto era de que hasta el momento en que vino Cristo, hubieron muchos que murieron creyendo en ese Mesías que aún no había venido. Y cuando el Salvador entró al lugar santo, Él debía empezar con su sangre, a presentar en ese momento, cuando empezó a presentar su sangre, empezó a hacer aún esta obra. Dice que es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Aquellos que estuvieron bajo este primer pacto, que fue el pacto de los sacrificios de corderos, pero que por la fe miraban al Hijo de Dios, en ese momento cuando Cristo murió en la cruz y Él dijo, consumado es, a partir de ahí el Salvador empezó a hacer empezó a perdonar, o sea, no estoy diciendo que en el momento en que ellos presentaban el perdón de sus pecados en esa antigua alianza no los habían recibido, claro, ellos fueron perdonados, pero fue confirmado esto, fue después de la muerte del Hijo de Dios. Pero el Salvador, yo creo que sobre Él pesaba aún de que antes de que Él viniera hubieron muchos que confiaron en Él. O sea, no solamente pesaba lo que íbamos a venir, lo que Él iba a salvar después de su muerte en adelante, sino aún los que habían creído en Él antes de que Él viniera. Dice, para que un testamento entre en vigor tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Era necesario que la muerte del testador, ¿sí? De la persona que había hecho el testamento, era necesario para que este testamento entrara en vigor. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. En el primer pacto también
hubo un derramamiento de sangre, pero esta vez eran ¿de qué? De animales. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo. Después de que Moisés anunció la ley de los mandamientos a todo el pueblo y que el pueblo dijo, pactaron con Dios y dijeron nosotros haremos y obedeceremos todas las palabras que están allí escritas en la ley. ¿Qué hizo Moisés? Dice que tomó una lana roja y una rama de hisopo y los mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Esto era una ceremonia confirmando el pacto que el pueblo había hecho con Dios de que iba a obedecer toda la ley. Conocemos de que finalmente el pueblo no pudo cumplir este pacto que ellos hicieron con Dios. Entonces en ese momento Dios, ¿qué hizo? Les presentó su pacto, el nuevo pacto, que eran las promesas de Dios hacia el pueblo, hacia nosotros. Mientras el pueblo había dicho, nosotros haremos y obedeceremos, Dios, ¿qué le dijo? Ustedes no pueden. Ya me demostraron que ustedes no pueden cumplir la ley. Pero entonces yo haré un pacto con ustedes y les he prometido que pondré mi ley en vuestros corazones. Aquellos que aceptaron este pacto, a pesar de que todavía no había venido el Salvador y a pesar de que todavía estaba en pie el santuario terrenal y todavía se ofrecían sacrificios de animales, ellos por la fe miraban era al Hijo de Dios y por eso pudieron participar del nuevo pacto. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y ahorita vamos a mirar un poco por qué el derramamiento de sangre era necesario para la remisión de los pecados. Y termina la cita diciendo que el Salvador finalmente aparecerá sin relación con el pecado, que esto es ya la finalización de lo que es la purificación del santuario. Dice la palabra de Dios, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Era necesario que las figuras, ¿sí? Lo terrenal, fueran purificados de esta manera. ¿Por qué era necesario? No porque esto tuviera virtud alguna, sino porque el Señor sabía que a través de ello les iba a transmitir un mensaje de lo que era la realidad de las cosas al pueblo de Israel. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, la sangre del Hijo de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Interesante porque mientras que el Salvador estuvo aquí en la tierra, él ni siquiera podía ser sacerdote, porque no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Entonces, él ni siquiera estando aquí en su estado humano, pudo entrar en el santuario terrenal, porque según la ley, él no podía hacerlo. Pero por eso él recibió un sacerdocio inmutable, según la orden de Melquisedec, un sacerdocio que iba directamente o que era directamente aprobado por el Padre, y entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, nuestro Padre Celestial. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año y con sangre ajena. Interesante, porque este sumo sacerdote, aparte de que tenía que presentarse muchas veces, y aparte de que el sacerdote también, el sumo sacerdote, era cambiado cada vez que moría, y aparte de que el sumo sacerdote se presentaba con sangre ajena, el Hijo de Dios se ofreció una sola vez. El Hijo de Dios es el único sumo sacerdote celestial que tenemos y nunca vamos a tener otro sumo sacerdote, sino que siempre va a ser. Y otra cosa es que este no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar
a los que le esperan. El Salvador, esta va a ser la consumación de esta obra, que Cristo aparecerá, pero esta vez ¿qué? Sin relación con el pecado, porque el santuario será purificado. Ahora sí vamos a mirar las citas de la sierva del Eterno que nos habla un poco sobre la descripción de lo que acabamos de leer. El acto de quitar los pecados. En ambos servicios, el típico y el real, la purificación debe efectuarse con sangre. En el típico, ¿sí? En el terrenal, era con sangre de animales, pero en el celestial, con la sangre de Cristo. Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión, o sea, el acto de quitar los pecados, es la obra que debe realizarse. El acto de quitar los pecados. Interesante porque los pioneros pensaban de que al finalizar los 2300 días, el Salvador iba a venir. Pero ellos habían perdido de vista o no habían comprendido, no habían estudiado, de que antes de que el Salvador viniera a la tierra, debía hacerse esta obra, el acto de quitar los pecados. Pero ¿cómo podía relacionarse el pecado con el santuario del cielo o con el de la tierra? Puede saberse esto estudiando el servicio simbólico, que ya lo estudiamos la vez pasada en el libro de Levíticos. Dice, pues los sacerdotes que oficiaban en la tierra ministraban lo que es mera representación y sombra de las cosas celestiales. Para poder entender la obra de Cristo necesitamos que ir a las Escrituras, en especial al Antiguo Testamento, para llegar a comprender la obra que se está llevando a cabo en la actualidad. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principar su obra como nuestro sumo sacerdote. Ya había presentado su sacrificio, ahora iba a presentar ¿qué? Su intercesión. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo, la ministración típica consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se le dedicaba una sección del tabernáculo. El servicio diario era el que ocupaba el lugar santo y el servicio anual era el del lugar santísimo. Hoy vamos a mirar en lo que es el servicio diario. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día, ¿qué era lo que se hacía? El pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados. Entonces llevaba la ofrenda, confesaba sus pecados sobre la cabeza de la víctima, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Y luego se mataba el animal. Esto era lo que se hacía diariamente. Se transfería los pecados a la víctima y se mataba el animal. Y recordemos que después de eso, esta sangre era llevada dentro del santuario y allí el sacerdote presentaba su intercesión. Y de esta manera vamos a ver que eran transferidos los pecados a este lugar. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario, el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Interesante. La sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley. Dice que esto no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Con el sacrificio que Cristo presentó, por eso
algo muy interesante es que Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Él hizo una provisión amplia para el mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, hay una condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión está para el mundo entero. Todo aquel que desee participar de esta obra de purificación, de remisión de pecados, puede hacerlo. Pero hay una condición, y es creer. El que cree en el Hijo de Dios. Sin embargo, sigue diciendo la cita que esta es la condenación, porque dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero ¿cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a Cristo para que sus obras no fueran reprendidas. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de que Él ha hecho una provisión amplia para que todo aquel que se acerca a Él y que pida perdón por sus pecados, dice que Él perdona. Pero esto no anula el pecado, porque queda una obra por hacer, y esta obra se debía efectuar en la expiación final. Así en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba ¿dónde? En el santuario hasta el día de la expiación. Quita el pecado de nosotros. Pero estos pecados quedan ¿qué? Registrados en el santuario celestial. Se transfiere el pecado ¿a dónde? Al santuario. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. Vuelve y nos recalca. La vida de la carne, ¿en dónde está? Según Levíticos 17:11, dice que la vida de la carne está en la sangre. Por eso el Salvador cuando dijo que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo, porque Cristo nos estaba queriendo transmitir con ello, es que nosotros debíamos tener su vida. Sí, esa sangre que debemos beber es su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. La sangre representa la vida de la carne, porque ¿qué es lo que corre por nuestras venas? Sangre. Todo nuestro cuerpo está rociado de sangre. Y nosotros somos lo que comemos. Si nosotros nos alimentamos de una manera adecuada, nuestra sangre va a estar ¿qué? Limpia. Pero si nuestra alimentación, mira cómo aún en las cosas terrenales, carnales, podemos ver una representación de las cosas espirituales. Pero si nosotros nos alimentamos de una manera inadecuada, ¿qué va a venir? Contaminación y muy probablemente la enfermedad. Y lo mismo ocurre con el pecado. ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu? A través de las avenidas de nuestra alma. ¿Qué es lo que nosotros constantemente estamos contemplando? ¿Qué es lo que estamos comiendo espiritualmente? Porque de eso depende nuestra vida espiritual. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en la ley debe morir. Esa es la maldición de la ley, la muerte. Y como todos hemos pecado, todos estamos ¿qué? Condenados a la destrucción, a la muerte. Pero gloria a Dios que Él hizo una provisión y sobre el Hijo de Dios cayó toda esta culpa y sobre Él cayó esa maldición para que nosotros pudiésemos ser redimidos. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, de nosotros, de mí, de ustedes, hermanos. Esa sangre, nuestra sangre es lo que demanda la ley de Dios, pero tenemos un sustituto y garante, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo. Esto era lo que hacía diariamente, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley de que el pecador había transgredido. ¿Sí? Detrás del velo que estaba, próximo a esto estaba la ley de Dios, que el pecador había transgredido. Y mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. O sea que ese pecado era quitado de nosotros, o es quitado de nosotros y es transferido ¿a dónde? Allí al santuario. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Es una intercesión perpetua. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados,
Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión que reside con ellos en medio de sus inmundicias. Debía hacerse también una expiación por el altar. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto era lo que se mandaba en la ley para poder purificar el santuario una vez al año. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. ¿Sí? Es decir, la primera parte del santuario, el lugar santo, lo que se hacía diariamente. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Recordemos, no solamente de aquellos que aceptaron a Cristo después de su muerte, sino aún empezó a presentarla por aquellos que ya habían aceptado al Mesías, pero que todavía no se había confirmado este pacto. Y así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de ¿qué? De su propia justicia. ¿Sí? No solamente presenta su sangre, sino su ¿qué? Su propia justicia, porque el Salvador cumplió la ley. Ese primer pacto que el pueblo quebrantó, lo cumplió Cristo aquí en la tierra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tal era la obra de que desempeñaba en el primer departamento del santuario en el cielo. Esta fue la obra que se hizo durante estos 18 siglos, dice la sierva. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos, 1800 años, en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, interesante, aquí está la condición, que dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre ofrecida era en beneficio solamente de los creyentes arrepentidos. Les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Es decir, que estos pecados eran perdonados, pero no eran borrados. Aún seguían allí en el santuario registrados. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Es decir, que no solamente el Salvador va a quitar los pecados del pueblo, sino que el santuario, ¿sí? Los registros del cielo tienen que ser purificados, tienen que ser borrados. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Tremendo, hermanos. Esto nos muestra el tiempo solemne en el cual nos encontramos. A partir de 1844, entramos en esta obra de investigación. Hoy lo vamos a dejar hasta acá. Hoy ya vimos cuál fue la obra que el Salvador fue a hacer después de que ascendió al cielo, que fue presentar su sangre como sacrificio, ¿ves? Como su sangre como representación, sí, para perdón de nuestros pecados. Pero ahorita estamos viviendo el gran día de la expiación. Y esto mañana vamos a meditar en lo que es el día de la expiación. ¿Qué es lo que se hace allí en el santuario celestial durante este periodo de tiempo que estamos viviendo a partir de 1844 hasta hoy, y que nuestro sumo sacerdote está pronto a salir de allí y a decir, consumado es, hecho está. El que es limpio siga siendo limpio, el que es puro siga siendo puro, el que es santo siga santificándose, el inmundo siga siendo inmundo. Estamos pronto a llegar a este tiempo, hermanos, y por eso el Señor está
está inquietándonos a nosotros a que podamos comprender esta solemne obra que Él está haciendo, porque el tiempo está cerca, hermanos. Que el Padre Celestial les bendiga. Espero que esta meditación haya sido bendición, que hayan podido comprender. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga. Mensaje